Hoy os voy a pedir que no os asustéis mucho porque vamos a hablar de dinero, de política y de un versículo bastante mal interpretado. Vamos a ir directos al pasaje. Marcos, capítulo 12, versículo 13. Vamos allá. Voy a leer en la versión de la palabra. Los fariseos y los del partido de Herodes enviaron a algunos de los suyos con el encargo de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Vinieron pues y le preguntaron: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el qué dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. Así pues, ¿estamos o no estamos obligados a pagar el tributo al emperador romano? ¿Tenemos o no tenemos que dárselo? Jesús, conociendo la hipocresía que había en ellos, les contestó: ¿por qué me ponéis trampas? Traedme un denario para que yo lo vea. Ellos se lo presentaron y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta efigie o imagen y esta inscripción? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues dad al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta quedaron estupefactos. Dinero y política. Si hay algo con lo que os tenéis que quedar esta mañana, el mayor de los consejos que podría daros durante los próximos minutos es este: no habléis de dinero y política en la cena de Navidad, ¿vale? A partir de aquí, ya todo lo demás lo vais cogiendo como vosotros veáis. Son dos temas que 2000 años después siguen siendo temas candentes, siguen siendo motivo de discusión y nos posicionan en bandos. Son probablemente los dos temas de los que más hablamos cuando estamos juntos. Vamos a dejar fuera el fútbol, ¿vale? Y el mundial. Son dos temas que salen mucho a relucir en nuestras conversaciones y probablemente son los dos temas de los que menos sabemos. Y no dejan de ser delicados porque tanto el dinero como la política hablan mucho de nuestra manera de entender el mundo. La manera en la que yo uso el dinero o la manera en la que yo uso la política cuenta muchas cosas de mí, cuenta cómo he escogido vivir, cuenta cuál es el tipo de mundo con el que sueño, cuál es el futuro que me gustaría conseguir. Incluso cuenta cuál es el tipo, o mejor dicho, cómo es el tipo de Dios en el que yo creo. Por eso se dividen las iglesias, por dinero y por política. Por eso muchos matrimonios se sienten incómodos cuando la pareja a lo mejor gana más dinero que ellos. O cuando la política de la casa no es la misma la que yo traigo de mi casa que la que tú traes de tu casa. O por eso la gente se deprime cuando pasa por momentos en la vida en la que no puede tener o no puede comprar todas aquellas cosas que les gustaría tener. Porque el dinero y la política nos hablan de poder cambiar las cosas, de poder cambiar mi situación, de poder tener más opciones, de poder vivir como quiero, de poder conseguir que los demás vivan como yo quiero que vivan, de poder ser reconocido, en definitiva de poder ser libre y de poder hacer lo que a mí me da la gana. En la serie House of Cards, uno de los malos malvados de todas las series de televisión es Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, y en esa serie hace de presidente de los Estados Unidos. Y una de las frases que dice, que más se me quedaron, acerca de uno de sus enemigos, es la siguiente: ¡qué desperdicio de talento! Él eligió el dinero en vez del poder. Un error que en este pueblo casi todos cometen. Esta frase tiene lo suyo porque cuando escogemos el dinero o le damos prioridad al dinero, lo hacemos pensando que nuestro enfoque en el dinero nos va a dar poder. Es curioso que un político malvado de una serie de televisión sea más consciente que nosotros mismos de que uno puede estar al servicio del dinero o puede ser dueño del dinero. El dinero puede estar a tu servicio o el dinero puede ser tu amo. Y la diferencia entre ambas cosas es enorme. Y este tema no solo es importante para Frank Underwood, no solamente es importante para nosotros,
ni para nuestra cultura, sino que también es importante para Jesús. Tan importante para Jesús que probablemente esta sea una de las frases más memorables de los evangelios. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Es más, esta frase no hace falta que seas cristiano para que la hayas escuchado alguna vez o la hayas usado alguna vez. Así que vamos a ver por qué es importante. Y me gustaría que hiciésemos un repaso de la escena y luego nos vamos a parar en una parte en particular. Lo primero es que se le acercan a Jesús los fariseos y los herodianos, los del partido de Herodes. Y esto ya empieza fatal, porque se están juntando dos grupos de personas de dos bandos totalmente opuestos. Para que nos entendamos, es como si se juntasen la extrema izquierda y la extrema derecha para intentar hacer caer en una trampa a Jesús. Fijaos en cómo compartir un enemigo en común muchas veces tiene la capacidad de unir a gente que no se entiende para nada. Pero eran personas que querían mantener el poder. Y se le acercan con esta frase: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el qué dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. Si alguna vez alguien se te acerca y empieza diciéndote: papá, mamá, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el que dirán, sal corriendo, porque viene una trampa seguro. Es como cuando en España te dicen esto de: con todo respeto te voy a decir que... ¿Sabes cuando te dicen esa frasecita? Bueno, tú ya sabes que después viene la retahíla de palabrotas correspondiente, pero con todo respeto, siempre antes. Eso es lo que están haciendo con Jesús. Están utilizando toda esta dialéctica para intentar que Jesús se suelte, se sienta cómodo y pueda decir lo que realmente piensa y ver si así le pillan. Y le dicen: ¿estamos o no estamos obligados a pagar el tributo al emperador romano? ¿Tenemos o no tenemos que pagar? Están hablando de impuestos. Recordemos que en este momento de la historia Israel le pertenece a Roma. Israel no son suyos, le pertenecen a Roma y tienen que pagar impuestos. Y muchas veces esos impuestos eran impuestos abusivos. Así que lo que querían saber los fariseos, los expertos en la ley, por decirlo así, los judíos, era si ellos de verdad debían reconocer la autoridad de este César o la autoridad de Roma o no debían hacerlo. Y Jesús, conociendo la hipocresía que había en ellos, les contestó: ¿por qué me ponéis trampas? No era la primera vez, tampoco va a ser la última. ¿Por qué me ponéis trampas? ¿Dónde estaba la trampa? Si Jesús decía que no había que pagar impuestos, ¿qué pasaba? Que entonces Roma tenía todo el derecho de detener a Jesús, de arrestarle y llevarlo a prisión por ser considerado un revolucionario político o económico. Pero ¿qué pasaba si decía que sí, que había que pagar impuestos? Que entonces todos sus seguidores, y no me refiero a los 12, me refiero a los cientos y a los miles que en ese momento ya seguían a Jesús, iban a dejar de poner su credibilidad en él, iban a dejar de poner su fe en él, porque se iban a dar cuenta de que Jesús estaba tan vendido al César como lo estaban los fariseos. Sea lo que fuese lo que iba a pasar en este momento, si dijese que sí o si dijese que no, Jesús en teoría debe salir perdiendo. Jesús no tiene mucha salida en esta conversación. Y lo que quieren es que pierda su autoridad, ya sea yendo a prisión o ya sea perdiendo la credibilidad y la fe de sus seguidores. Si yo fuese Jesús y yo estuviese en ese momento y me hacen esa pregunta, esas preguntas de sí o no, de aprieto, yo me estaría preguntando lo siguiente: ¿con quién voy a quedar bien? ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Voy a quedar bien con los fariseos? ¿Voy a quedar bien con mis seguidores? ¿O voy a quedar bien con el gobernador? ¿A quién de estos tres me debo? ¿Cuál de estas tres opiniones pesa más para mí? Jesús dice: traedme un denario. ¿Alguien tiene por ahí una moneda de euro o de 2 euros que me pueda dejar? Traedme un denario.
ellos se lo presentaron y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Le contestaron, del emperador. La respuesta es magnífica. Les pide la moneda, agarra la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Y a partir de ese momento ya no se está hablando de dinero. Porque cuando hablamos de dinero no hablamos solo de dinero. Hablamos del significado del dinero. ¿Qué es lo que hay detrás de nuestras monedas y de nuestros billetes? Y en ese momento, en la situación histórica, cultural, económica que estaban viviendo, esa moneda representaba varias cosas. Por un lado, la moneda tenía la imagen del emperador. Y los judíos, no sé si lo recordáis, no podían llevar imágenes de nada. Según Éxodo 20, versículo 4, no pueden hacerse imágenes ni de nada que haya en el cielo ni en la tierra. Ellos no podían llevar esto. Es decir, que llevar una moneda no era solamente hablar de moneda, era de dinero, era hablar de algo moral, algo que estaba ocurriendo que no debería estar ocurriendo. Había un punto de desobediencia, por decirlo así, en el hecho de llevar esa moneda. En segundo lugar, la moneda reivindicaba literalmente a Tiberio, que era el César en ese momento, como Dios, como el hijo divino de Augusto. La frase que había era Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus. Eso es lo que ponía en la moneda, que significa César Tiberio, hijo divino de Augusto, pontífice máximo. Pontífice viene de la palabra puente y era una manera de decir, es la persona que conecta el cielo con la tierra. Es el máximo representante de Dios en la tierra y el máximo representante de los hombres delante de Dios. Eso es lo que ponía en esa moneda. Así que no solamente se estaba hablando de moral, también se estaba hablando de teología. Y lo siguiente que ocurría en esta moneda es que los romanos utilizaban la moneda como una propaganda en la que al todo el mundo llevar esta moneda, de alguna manera todos recordaban que no se pertenecían a ellos mismos, que le pertenecían al César, que ellos no eran suyos, ellos eran de otro. No están hablando de monedas. Están hablando de poder y están hablando de teología y están hablando de que hay amos y de que hay esclavos. Y ahora llega el versículo que todos conocéis y en el que creo que no hemos sido muy finos al interpretarlo a la ligera. Versículo 17, entonces Jesús les dijo, pues dad al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y con esta respuesta quedaron estupefactos. En vuestras versiones probablemente ponga dad al César lo que es del César, ¿verdad? Y dad a Dios lo que es de Dios. Jesús es brillante en esta respuesta. Jesús les rompe porque por un lado les recuerda la obligación que ellos tienen de pagar sus impuestos como ciudadanos, entre comillas, romanos que son en ese momento. El apóstol Pablo diría esto más adelante de otra forma en la carta a los romanos, diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Jesús les está recordando su responsabilidad como ciudadanos, pero no lo deja ahí. Jesús abre otro melón y responde algo a lo que nadie le ha preguntado. Y le dice que le demos a Dios lo que es de Dios. ¿Alguien le ha preguntado eso? Nadie le ha preguntado eso. ¿Debemos pagar el tributo a César? ¿Sí o no? Responde. Y él dice, sí, pagad al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Y esto nos deja una pregunta muy interesante. Y es, ¿qué es de Dios? Si yo tengo que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces entiendo que en este caso los impuestos son del César, pero ¿qué es de Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿O qué creía Jesús que le pertenecía a Dios? Si nos basamos en las Escrituras, podemos leer en el Salmo 24, un versículo que algunos reconoceréis, que es de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
En Mateo 28 es el mismo Jesús el que va a decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Más adelante en el libro de Hechos, Pablo dirá en el Areópago: porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho: porque también nosotros somos linaje suyo. Y estos son solo algunos de los versículos que encontramos en las Escrituras, que estaban en la mente de Jesús cuando él hablaba de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Todo. Todo le pertenece a Dios. Sin embargo, nosotros hemos utilizado esta frase: dad al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios, para llevarla a nuestro terreno. Y lo que hemos hecho ha sido decidir que hay cosas que son del César y hay cosas que son de Dios. Fragmentamos nuestra vida, abrimos cajones diferentes, casi como si fuesen dos círculos, y entonces nosotros decidimos en esos dos círculos dónde vamos a poner cada cosa. Tenemos el círculo de Dios, en el que ponemos las cosas que nos recuerdan a la espiritualidad: la iglesia, la Biblia, la oración, la comunión, la teología, y ponemos ahí esas cositas repartiditas. Y luego tenemos nuestro cajón de César, o el cajón de nuestra cultura, o el cajón secular, en el que ponemos todas aquellas cosas que no nos parecen tan espirituales, como pueden ser el trabajo, el sexo, las amistades o el dinero. Y el problema es este, que es que cada uno de nosotros pone las líneas en diferentes sitios. Si nosotros nos ponemos aquí a preguntar qué cosas nos parecen espirituales, qué cosas nos parecen de Dios o divinas, y qué cosas nos parecen seculares o culturales, pondremos la línea en distintos sitios. Os pongo un ejemplo. Hay gente aquí con la que da gusto hablar cuando hablan acerca de comida, porque para ellos la comida es algo espiritual. Y entienden la importancia de pasar tiempo juntos comiendo y la importancia de cuidarse al comer. La importancia de entender que nosotros somos el templo del Espíritu. Sin embargo, para otros, la comida no es tan espiritual. Y tampoco prestamos mucha atención a lo que comemos o lo que dejamos de comer. Para algunos de vosotros lo que ocurre aquí es espiritual. Las conversaciones que se tienen aquí, la cara que mostramos aquí, el comportamiento que tenemos aquí es espiritual. Sin embargo, el que tenemos en nuestra casa no es tan importante o no es tan espiritual. Os voy a poner un ejemplo extremo, pero que creo que nos va a ayudar a entender esto. Tenía un amigo, y esto es real, era un amigo, no estoy proyectándome a mí sobre un amigo, es un amigo de verdad, que después de un tiempo trabajando y de ganando bastante dinero, casi por sorpresa, empezó a desordenar mucho su vida y sus hábitos. Y empezó a salir mucho de fiesta, se gastaba gran parte del dinero que tenía en droga, en alcohol, no pensaba muy bien en qué gastaba las cosas. Su vida emocional era muy desordenada, las relaciones que tenía también. Era muy difícil encontrártelo ya en comunidad o compartiendo con algunos creyentes. Pero curiosamente, todos los meses, él daba el 10% de lo que ganaba a la parroquia. Y yo un día le pregunté, le digo: ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué das el 10% y haces con el resto de tu vida lo que te da la gana? Y él me dijo: porque no quiero robarle a Dios. ¿No consideras que a lo mejor le estás robando a Dios algo más importante que el 10% de tu economía? ¿No consideras de que a lo mejor le estás robando a Dios tu vida? Que le perteneces a Él y le estás robando. Hay una frase de Lucas Magnin en un libro maravilloso que se llama La rebelión de los santos, os lo recomiendo, y dice: cada pecador es un rebelde que le roba a Dios lo que solo a Él le pertenece. Cada pecador es un rebelde que le roba a Dios lo que solo a Él le pertenece. Y nos olvidamos de esto, que lo del César también es de Dios. Lo del César
también le pertenece a Dios. Que todo le pertenece a Él, que yo vivo para Él. Este versículo no es para que separemos lo del César de lo de Dios. Quiere decir que yo contribuiré con el César, yo contribuiré con mi cultura, yo contribuiré como ciudadano en la medida en la que mi responsabilidad con ellos no vaya en contra de mi responsabilidad con mi verdadero Señor, que es Jesús. Pero todo eso que yo hago en la cultura, todo eso que yo hago al pagar impuestos o al cumplir las leyes, sigue estando bajo el dominio y la autoridad de Dios. Hasta que llegue el punto en el que entendamos que no hay círculos, que nuestra vida es una sola, entregada a Jesús. Y que lo primero para Jesús no es tu vida espiritual, lo primero para Jesús no es cuánto oras tú. Lo primero para Jesús no es cuánto cumples con tu religión, lo primero para Jesús es tu vida. Tu vida. Jesús no vino aquí y vivió en perfección y murió en una cruz y se convirtió en el siervo sufriente y resucitó para que tú orases más. Eso forma parte del camino. Eso forma parte de conocer a Jesús. Pero Jesús vino y sirvió y murió y resucitó y volverá por tu vida completa. Sin particiones. Sin grupo A, sin grupo B. Y hasta que no entendamos que nuestra entrega a Jesús tiene que ser completa, vamos a vivir en una bipolaridad espiritual. Y os aseguro que eso os puede volver locos. Os puede hacer perder la cabeza. Vivir en una falsedad, con una vida partida, como dice Santiago, de doble ánimo, con dos caras, te puede destrozar por dentro. En las conversaciones de Jesús hay algo precioso, y es que a veces hay cosas muy directas y a veces hay cosas que están entre líneas. Y tú tienes que pararte y darle vueltas a ver qué es lo que Jesús no ha dicho, pero que parece que está ahí. Y hay algo hermoso en esta conversación que no quiero que pasemos por alto, ¿vale? Quiero leeros un versículo que se escribió mucho tiempo antes y que está en el primer capítulo de la Biblia. Y dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Recordáis este versículo, no? Muchos lo habéis escuchado. La moneda tiene grabada la imagen del César y por eso le pertenece al César. Nosotros tenemos grabada la imagen de Dios y por eso le pertenecemos a Dios. La imagen que está en ti lo voy a decir de otra manera. Cuando nosotros separamos lo de Dios de lo del César, cuando nosotros vivimos en esa bipolaridad, estamos yendo en contra de nuestra verdadera identidad. Estamos yendo en contra de la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Y Jesús vino, entre otras cosas, a destaparnos esa identidad. El otro día, en una conversación, en un podcast, uno de los que estaba participando decía que el proceso de discipulado es ese proceso en el que Jesús te ayuda a descubrir quién ya eres. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está destapando lo que somos. La cuestión es si ya nos comportamos conforme a lo que somos o no. Lanzo una pregunta para que penséis en vuestra cabeza. Si tu vida fuese una moneda, ¿qué imagen tendría grabada? Si tu vida fuese una moneda, ¿qué imagen reflejaría? ¿Qué cara habría en la moneda? ¿Estaría el rostro de Dios
¿Estaría el rostro del César? ¿Estaría el rostro de nuestra cultura? ¿O incluso estaría tu propio rostro en la moneda? Puede ser que incluso nos hayamos convertido nosotros en nuestros césares, en nuestros gobernadores, en nuestros tiranos. Puede ser que incluso nuestro afán por llenar nuestros apetitos y nuestros placeres lo hayamos llegado a convertir incluso en una religión, en alguien a que adoramos. Vivimos adorándonos a nosotros mismos. Si tú fueses una moneda, ¿qué cara habría en esa moneda? Quiero leeros un párrafo de Antonio de Pagola, hablando sobre la manera en la que usamos el dinero y específicamente comparando el consumismo con la religión. Y dice lo siguiente: el consumismo se ha convertido en la nueva religión del hombre moderno. La meta absoluta consiste en poseer y disfrutar. Él considera que poseer y disfrutar es como nuestra doctrina, ¿vale? Es nuestra teoría. Para ello es necesario trabajar y ganar dinero. Y él piensa que esto es nuestros méritos o nuestra ética. Los practicantes acuden fielmente a su compra semanal y dice que es el precepto del fin de semana, es como nuestro compromiso de fin de semana con la comunidad. Se viven con devoción intensa las grandes fiestas, la Navidad, los Reyes, vacaciones, bodas, Día del Padre, Día de la Madre. No es fácil liberarse de la esclavitud del consumismo. Como decía Erich Fromm, el hombre puede ser un esclavo sin cadenas. El consumismo no ha hecho más sino desplazar las cadenas del exterior al interior. Por dentro estamos encadenados a un sinfín de caprichos y falsas ilusiones. Estas cadenas interiores son más fuertes que las que se ven por fuera. ¿Cómo liberarnos de la esclavitud si vivimos creyendo ser libres? ¿Cómo liberarnos de la esclavitud si vivimos creyendo ser libres? Nadie aquí quiere ser esclavo del dinero. Nadie aquí quiere tener un tirano. Todos queremos tener a un amo que nos libere, que nos ayude a vivir la vida en abundancia. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Lo primero es que la parte de Jesús ya está hecha. Jesús ya lo ha hecho. Jesús ya ha venido para que descubras que eres libre. Jesús ya ha venido para que tú entiendas el tipo de libertad y el tipo de cadenas que ha roto en tu vida. La cuestión es si vamos a vivir conforme a esa revelación o no. Y yo lo que quiero proponeros es que empecemos a vivir de una manera muy práctica lo que somos. Y la propuesta es la siguiente, y quiero explicaros por qué. La propuesta es: sé generoso. Sé generoso. Y ahora quiero explicaros por qué. Antes que nada, dar un aviso. No voy a recoger una ofrenda al terminar, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con recoger dinero para la iglesia, ¿vale? Abrimos la cajita y pensamos hacia afuera. No va por ahí. Uno de los motivos por los que creo que ser generoso es bueno para nosotros es porque es contracultural. Es una muestra tangible de que en una sociedad que piensa constantemente en acumular, en una sociedad que piensa constantemente en complacerse a sí misma, tú lo que quieres hacer es dar. No te dejas llevar por la cultura, por la presión. No te dejas llevar por la Navidad, porque es Navidad y como es Navidad, entonces me puedo endeudar. Ese es el regalo que Jesús vino a traernos en la Navidad. Una deuda para los próximos 2 años. Ser generoso es contracultural. Ser generoso le muestra a la gente que hay una imagen en nosotros que no es la de la cultura ni la nuestra misma. El siguiente motivo es que cuando damos, vivo sin tiranos. Cuando doy, estoy mostrando que yo no le pertenezco a la cultura, que me debo a Jesús y uso mi dinero como creo que Jesús usaría mi dinero.
Y el tercer motivo, probablemente es el más importante, es que cuando somos generosos, cuando usamos nuestro dinero, nuestros recursos y se los damos a los más necesitados, les recordamos a los demás la imagen de Dios que hay grabada en ellos. Esto no se trata solo de mí, sino de cómo puedo colaborar yo con Jesús para ayudar a que los demás descubran que la imagen que hay en ellos es la del mismo Dios, creador de todo, a quien le pertenecen todas las cosas. Cuando yo soy generoso con los demás, dignifico a los demás, doy valor a los demás, les recuerdo a quién le pertenecen realmente y cuánto les ama ese Dios al que le pertenecen. Especialmente en este tiempo que viene, que es la Navidad, os invito a que no permitamos, cariño, Bonnie, que no permitamos que el dinero se convierta en nuestro amo. Que no dejemos que el César sea nuestro amo. Que no dejemos que la cultura nos domine. Y que con nuestra generosidad mostremos la imagen que hay en mí y la imagen que hay en la persona que hay enfrente de mí.